El martes próximo vuelven las subastas al mercado de Liniers, es la noticia del día, entre otras noticias, para nosotros que tratamos este tema con frecuencia. Carlos Echepare, muy bienvenido, buen día maestro, ¿cómo le va? ¿Qué decís, Silvín? ¿Cómo andás? Buen día. Acá disfrutando la mañana muy fea en Buenos Aires, bien de invierno, gris, está lloviznando desde ayer a la tarde, una llovizna muy finita, mucha humedad, frío, así que imagínate el panorama que tenemos casi en toda la provincia de Buenos Aires, porque hemos recibido muchos mensajes sin volúmenes importantes, salvo en algunos lugares de 20, 20 y pico, el resto con poco volumen, pero prácticamente en toda la provincia lluvia, ¿eh? Bueno, acá hace un día lindo, Silvio, la verdad que no te lo voy a contar porque vas a tener envidia Y para sí, esta época. y sí. Pero bueno, hoy tenemos algunas cosas que preparé para que las veamos juntos. La primera tiene que ver con algo que anticipamos ayer temprano, ¿te acordás? Y que puso contento a algunos amigos. Te preparé un mapita, mirá. A ver, Esto se está aprobando en este momento. Son los países a los cuales la Unión Europea habilita para ingresar. sí. Fíjate lo que es América. Vas a ver un país grande, Canadá, y vas a ver uno muy chiquitito ahí perdido abajo, al lado de nosotros, ese es Uruguay. Uruguay, Son los únicos Canadá dos y países, Uruguay. son los únicos dos países de América que se han incluido. Se ha excluido Estados Unidos, Brasil, que son, digamos, los más grandes. Los abanderados del tema de Claro, la se ha pandemia, excluido a ¿no? México y se ha excluido a Rusia, para que te des una idea. Ahora, hubo un gran debate y lo sigue habiendo. La idea es ir hablando todo el tiempo de cómo se va a ir modificando esto, porque claro, hay países que están mucho mejor que la Unión Europea en el tema coronavirus y los europeos han decidido no dejarlos ingresar. Y Y con bueno, China, de hecho Argentina nosotros estamos mucho mejor que la Unión claro, Europea. por eso te digo. Entonces hay gobiernos aquí de la Unión Europea que decían no podemos prohibirle la entrada a los países que están mejor que nosotros. Ujú. Pero bueno, el acuerdo se llegó porque algunos países amenazaron con volver a cerrar sus propias fronteras, inclusive para los europeos que dejaran ingresar a esos países. Así que, bueno, se optó por esta solución en principio y se va a resolver todas las semanas o cada 15 días van a ir evaluando. Y con China, te decía, el acuerdo es que van a dejar entrar a los chinos siempre y cuando haya reciprocidad, es decir, si los chinos dejan entrar a los europeos. Para que te des una idea de qué se está hablando de 500 millones de turistas de fuera de Europa, de la Unión Europea, que dejan por año 350.000 millones de euros. De eso se está hablando, Silvito. Ujú. De todas Y formas, eso es Carlos, permitime que meta una acá. Más allá de las habilitaciones o de las prohibiciones, sabemos que el mundo está virtualmente paralizado y que más allá de los que puedan ir a hacer turismo, el espíritu de muchos, aún teniendo posibilidades, me parece que está apuntando para otro lado, ¿no? Aquí el tráfico aerocomercial, sobre todo en la Argentina, también en buena parte de América Latina, está prácticamente reducido a una mínima expresión. Mirá, hay países en donde eso pasa y hay países en donde eso no pasa. Por ejemplo, en el caso de China, precisamente, vos sabés que China es uno de los países que en este momento más turistas desparrama por el mundo. Sí. Así que, y que además China, de acuerdo a los últimos informes, es el único país que va a experimentar un crecimiento de su economía en este año 2020. Así que, bueno, la posibilidad de que ingresen turistas chinos no se descarta. Y después hay casos como aquí, que por ejemplo los alemanes ya están viniendo a montones. De todas maneras, lo que vos decís es cierto, porque cuando vos hablas con los hoteleros aquí, te comentan que comparado con otros años, el nivel de reservas está en el orden del 30-35%. Es decir, que evidentemente por ahora hay una caída muy, muy fuerte respecto a otros años. Y sigue habiendo casos de coronavirus, no es que han desaparecido. Y te voy a dar dos informaciones, una que espero no suene alarmista, pero sí es valiosa para que la tengan como conocimiento. La primera es que
simplemente como referencia, ahora lo que están haciendo cuando aparecen casos de coronavirus en cualquier lugar, en este caso de España, lo que tratan de hacer es aislar el edificio. Es decir, si yo tuviera un caso en este edificio donde estamos, nos aislarían a nosotros. Pero dejarían que el resto de la gente siguiera funcionando en la ciudad normalmente. Por supuesto, a nosotros y a todos los que estuvieran en contacto con nosotros. Y la segunda, que es la preocupante y que digo que no es para que se alarmen, pero sí para que la tengan en cuenta, es que los casos que están apareciendo, Silvio, ahora, son de menores. La mayoría de los casos son de menores. Y tienen que ver primero con, ¿te acordás que siempre se decía que éramos los más viejos, sí, los principales afectados, sí, y los que había que tener más cuidado? Y segundo, que los chicos más jóvenes, de menos de 14 años, suponete, son los que son asintomáticos, o eran asintomáticos, no sé. Eran asintomáticos, se cuidan menos, los ves aquí, es muy difícil una vez que dejas salir a los chicos contenerlos para que no puedan juntarse en las hamacas, en los juegos que aquí están ya otra vez habilitados. Y bueno, las últimas estadísticas te muestran que aquí, por ejemplo, y también en Francia, los nuevos casos son de chicos, y de hecho en Francia, aquí muy pegadito a nosotros, en esta zona, han tenido que suspender las clases nuevamente por contagios de chicos en las escuelas. Y estoy hablando de chicos de 4 y 5 años. Sí. Así que este es otro dato que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Y qué te parece? Más allá de las cuestiones económicas que golpean a todos de diferentes maneras. Y porque estas cuestiones hacen en las cuestiones económicas. Cuando vos, obviamente, hablás de este tipo de temas, que es la base del problema, un problema irresuelto que no sabemos cuándo se va a resolver de fondo, hasta que no aparezca una vacuna, algún remedio, algún paliativo que disminuya la peligrosidad de este virus. Esto va a estar afectando a la economía. De hecho, vos fijate el impacto que significó conocer datos de la caída de la economía argentina en el contexto de la cuarentena. Un dato histórico, Carlos, que es muy preocupante porque si vos te detenés en el número, bueno, es un número que impacta, obviamente, pero si vos analizás el número y sus consecuencias en la vida cotidiana, te agarrás la cabeza, porque ya Argentina venía en un estado de recesión que preocupaba a todos y que ahora se ha profundizado y que le pega de lleno a muchas pequeñas, medianas empresas, a las grandes también, obviamente, que no sabemos qué es lo que va a pasar con ellas en el futuro, porque estamos hablando de la mano de obra que se va a perder en la Argentina con lo que cuesta conseguir laburo formal acá. Sí, por eso te decía, creo que ayer lo hablábamos, las proyecciones que hace el Fondo Monetario Internacional respecto de la Argentina de una caída del 9,9%, si mal no recuerdo, en su Producto Bruto en este 2020, me parecían demasiado optimistas. Creo que la caída en Argentina puede ser más profunda, ¿no? El otro tema, déjame contarte un tema y después en el otro bloque, si querés, vamos a lo que tengo preparado. Pero para contarte hoy, se acaba de publicar, mira, hace minutos, el nuevo informe de la OCDE que analiza, la OCDE es la Organización de Países Desarrollados, básicamente, del mundo, y del cual la Argentina forma parte en carácter de veedor, no está integrada, pero forma parte en carácter de veedor. La OCDE analiza 54 países, la Unión Europea y los países que son veedores, una serie de 80 países aproximadamente, ¿no? Sobre las políticas agrícolas. Yo hace tiempo que vengo mostrando cada que sale este informe como cuánto ayudan a sus productores, cuánto las castigan. Te voy a dar dos datos porque el informe tiene más de 500 páginas, te imaginas que leerlo no he podido todavía, y además está en inglés y en francés. Idiomas que yo domino muy bien, pero me va a llevar un tiempito leerlo. Te comento. ¿Sabés cuánto destinan esos países de ayudas al sector por año en promedio entre 2017 y 2019? No, 619.000 millones de dólares por año. 619.000 millones de dólares. Y después hacen, como siempre, el gráfico ese en donde te muestran, bueno, cuánto recibe que cada productor, depende del país, de apoyo, ¿no? Y por supuesto el que encabeza el ranking de países con signo negativo somos nosotros. Después te paso la nota que hizo Manu esta mañana en el noticiero con la gente de FADA. Bueno, pero por eso te digo, es decir, lo de FADA es más vinculado a la renta. Acá está vinculado a todo tipo de apoyos que reciben y realmente es
es muy difícil que la Argentina pueda salir en esta situación. Y por supuesto, ahí se recomienda una serie de cosas que cuando vos la lees decís, en Argentina todo esto ni soñar, ¿no? Pero bueno, así nos va a ir. ¿Me permitís hacer una pausa, Carlos, mientras te voy Dale. contando qué es lo que está pasando con las lluvias? Dice Ricardo Romero, representante de Madelana en General Alvear, que lloviznó toda la noche y que van 10. Juan María Bobbio, buen día. Silvio, en La Prida, 10 milímetros. Abrazo para todos. Somos Susana y Juan de La Constancia, partido de Ayacucho. Lluvia caída 14 y sigue. En Vieites, Buenos Aires, 25 milímetros. Sigue. Fuerte abrazo. Cuídate, dice Marcelo. Gracias, Marcelo. Vos también. En Castelli 25, mi esposo pide si pueden pasar más seguido la entrada de Hacienda. Te cuento, Gladys, 10.181 es la oferta esta mañana, 10.181. Y en Coronel Suárez 15 milímetros y sigue lloviendo, nos cuenta Diego Alberdi. Después de la pausa seguimos conversando con Carlos Echepare, estamos hasta las 10. Carlos Echepare, analizando las cuestiones del negocio en el contexto macroeconómico a nivel mundial. Carlitos, tenés preparadas algunas cosas para nosotros hoy, ¿no? Antes déjame decirle al señor ese que me mandó un comentario, al hombre grande ese que antes trabajaba ahí, que ya ahora evidentemente no creo que trabaje más, pero... No, sí, trabaja. ¿Trabaja? Arduamente. Bueno, que cuidado con las comparaciones que hace, que le puede costar muy caro decirle. Así. Bueno, si me está escuchando... Es una amenaza. Esa es una amenaza. Es una amenaza. No te puedo contar lo que me escribió acá porque no me atrevo. Mirá lo que está... A lo que me animo a decir. ¿Será el efecto cuarentena, Carlos? Vos viste que cambia algunos comportamientos la cuarentena. Yo creo que es el efecto años. Puede ser también, no había reparado en eso. Pero es un pibe joven, igual. Con eso no jode más, ¿vas a ver? Le cambiaste el humor, por todo el día, por lo menos. Bueno, vamos a ver lo que tenemos preparado, Silvio. Vamos a ver, lo que hicimos fue lo siguiente. Mira, agarramos los datos de márgenes agropecuarios sobre costos y los usamos para hacer este ejercicio que es de 1 hectárea de cada uno de los productos, cuánto recibe el productor y cuánto recibe su principal socio, que es el Estado. Hicimos algunos supuestos. Mira, vamos a empezar por el trigo y vamos a hacer algunas aclaraciones. Este es un trigo que tiene 3.500 de rendimiento por hectárea, 3.500 kilos. Tenés un precio de exportación, ¿no es cierto?, de $212, que sería el precio de exportación del trigo de la nueva campaña. Le tenés que restar el 12% de los derechos de exportación, es decir, que de los $742 que la Argentina recibe por 1 hectárea de trigo producida, 89 se los queda el Estado por derechos de exportación. Después tenés lo que se llaman gastos de FOBIM, que son gastos que incurre el exportador y también su beneficio. Eso te saca $12 por tonelada, lo cual te da $42 por hectárea. Al productor en este momento le están pagando aproximadamente $162, que si lo multiplicás por los 3,5 te da que a ese productor le ingresan $567 por hectárea. Tiene un costo de producción, según márgenes agropecuarios, de $283. Después tiene el costo de estructura, que son $53. Te digo rápidamente, porque esto es válido para todos los productos, ¿qué incluye el costo de estructura? Bueno, incluye los gastos de administración, movilidad, conservación, mejoras y varios. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Eso es manejable por el productor y puede ser menos o puede ser más. Después tienes gastos de comercialización de $93, que ¿qué incluye en el caso del trigo? Entre otros, además de la sellado, la paritaria, la secada, los gastos de acondicionamiento y comisión, en el caso del trigo incluye 150 kilómetros de flete entre corto y largo. Después tiene otros impuestos, como el inmobiliario rural, la tasa vial, que son $36 por hectárea. Y después tiene el costo de la tierra, que acá viene el otro tema. Hay productores que lo consideran, y sobre todo los que alquilan, por supuesto, y hay productores que si tienen campo propio muchas veces no lo toman en cuenta. Pero son $157. En definitiva, el productor, si hace estos números, se va a dar cuenta que pierde $55 por hectárea. Y el Estado recauda $125, pierda o gane el productor, simplemente por el solo hecho de ser su principal socio
en materia de recaudación. Y si, por supuesto, la mercadería va a consumo interno, la diferencia está en que los $89 que el productor le sacan por los derechos de exportación va a subsidio, en este caso, básicamente a la industria. Vamos a ver cómo esto en un gráfico, cómo queda esto en un gráfico, Silvio. Y la diferencia que vas a ver allí es la primera barra azul, la gigante esa, es lo que ingresan, los $742. Después tenés los diferentes costos y tenés al final dos barritas azules. Esas dos barritas azules, que vienen después de la roja, que es lo que se queda del Estado, es la primera, ¿qué pasaría si sacaran los derechos de exportación? ¿No? ¿Cuánto le quedaría al productor? En este caso serían algo así como, si no veo mal, $104. $102. $102. Y la segunda es qué pasaría si sacamos el valor de la tierra. ¿Cuánto le queda al producto? Es decir, tenés dos, hoy por hoy, evidentemente... $34 sin mensurar el costo de la tierra, te queda. Y no tomás el costo de la tierra. Por supuesto, si sacás un rendimiento de 4.000 kilos o arriba de 4.000 kilos, los números te cambian. Pero a veces puedes juntar menos, viste que estamos ahí, los 3.500 me parece que están un poquito arriba del promedio de todo el país. Claro, eso te iba a decir. En el caso del trigo, 3.500. También hay algunos costos que te pueden bajar, depende de la zona, por ejemplo, el costo de la tierra. Claro. Esto es simplemente un indicador, puede haber, pero está claro que por más que lo retoques, mucho no puede cambiar. Vamos al maíz, si querés, el mismo ejemplo. Con un rendimiento de 8.000 kilos. 8.000 kilos está dentro del promedio del país. Tenés zonas que rinden más y tenés zonas que rinden menos. Y lo mismo, fíjate, por hectárea ingresan $1.152 a precio de exportación, le descontás $138 de precio de derecho de exportación, los gastos de FOBIN son $96, al productor, en este momento el maíz tiene, te diría, un sobreprecio respecto de lo que debería estar cobrando otra vez, y estamos hablando de $1.064. Estos son números hechos con los precios de hoy, no como era el caso del trigo, que estaban hechos con los precios de la cosecha nueva. Tenés el costo de producción, el costo de estructura, la comercialización, otros impuestos, y el costo de la tierra, que en el caso del maíz es un poco mayor por la competencia con la soja, y el resultado al productor le queda negativo $83 y al Estado se lleva $206 por hectárea, por el efecto del mayor rendimiento que tiene el maíz, ¿no? La cantidad de toneladas, por eso se lleva más que en el caso del trigo. Y vamos a ver el gráfico, lo mismo. En el gráfico, acordate que la barra más grande, el azul, es el ingreso total, después están todos los costos, lo que pierde el productor, después la primera roja positiva es lo que se queda al Estado, porque es positivo para el Estado, y después la primera azul que tenés ahí es cuánto le quedarían al productor si sacaran las retenciones, y la segunda es si no consideramos el valor de la tierra. Y claramente también acá el efecto distorsivo de los derechos de exportación, tanto en trigo como en maíz, se nota de manera evidente. Pero ahora fíjate vos, vamos a la soja, en donde primero vamos a ver el cuadrito, con un rendimiento promedio de 3.500 kilos, que es un buen rendimiento para soja, te da un precio de un ingreso por exportación por hectárea de $1.204, derecho de exportación casi $400 por hectárea, es el 33%. Los gastos de FOBIN son $38,50, al productor le quedan de ingreso bruto $787,50, le descontás el costo de producción, $264, fíjate, estamos hablando de un costo que es un 70% menos que en el caso del maíz, la estructura $111, la comercialización $153, otros impuestos $68, la tierra, igual que el maíz, $257, ese productor perdería 65,50. Y el Estado recauda por soja $465,30, de la suma de los derechos de exportación más los demás impuestos. Acá estamos incluyendo también el Estado provincial y el Estado municipal, ¿no? En la recaudación de impuestos. Vamos a verlo en el gráfico, porque en el gráfico es ilustrativo de qué pasaría si sacaran los derechos de exportación de la soja. Mirá los últimos dos. Si sacaran los derechos de exportación de la soja, fíjate cuánto le queda al productor. Y también si sacáramos el valor de la tierra. Es decir, evidentemente la soja se convertiría en el cultivo más rentable de la Argentina. Y por eso te digo que cuando algún día alguien haga una
Vamos a ver el cuadro final, que resume un poco esto antes y después te digo la conclusión, si querés un poco. Acá tenés la conclusión, por supuesto, la composición de cada uno de los rubros, ¿no? Costo, impuestos, y la parte que se queda del Estado es la parte negra, y la parte de la tierra es la parte marrón, la parte amarilla es el costo, y lo rojo hacia abajo es lo que el productor pierde en cada uno de los ejemplos. Pero te decía, acá está claro que el día que a alguien se le ocurra diseñar una política agrícola, recomponer la canasta productiva argentina no va a ser un tema sencillo. Fíjate vos que si se hace como se hizo originalmente cuando asumió Mauricio Macri, ¿te acordás? Para recomponer la canasta productiva, para hacer cultivos que tengan que ver con la protección del suelo y para demás. Para volver a la rotación con la mayor superficie de maíz, de trigo, como se dio por otra parte. Ahora, pero ahí hubo una falla, ¿te acordás? Que fue que se castigó mucho a aquellos que consumían maíz, a aquellos que fundamentalmente filoteros, productores de cerdo, lecheros, ¿te acordás de eso? Uh-huh. Eso, entonces, se hizo de una manera, te diría, muy apresurada, se debió haber planificado de una mejor manera. Pero también se debió haber planificado de manera que se pudiera seguir creciendo el soja, porque está claro que la soja está estancada, Silvio, desde hace ya bastantes años, como consecuencia de esta política, a pesar de que la soja muchas veces sigue siendo el cultivo más rentable, ¿no? Sí, yo soy muy pesimista con respecto a las políticas que puedan revertir esta tendencia, donde el Estado es un jugador importante, de peso, en definitiva, el mayor beneficiario de la actividad agroindustrial de toda la Argentina. Primero porque no tiene de dónde rascar el Estado, que se va agrandando cada vez más, que sus deudas comprometen justamente la actividad porque en muchas discusiones se ata a la producción agroindustrial al futuro pago de esa deuda, y evidentemente estamos camino de una situación muy pero muy delicada desde lo social también, vinculado obvio a lo económico, producto de esta pandemia. Así que yo soy muy pesimista de que en la Argentina, por lo menos en el mediano plazo, alguien, cualquiera que acceda al poder, se atreva a cambiar, a modificar este esquema de presión tributaria, ¿no? Lamentablemente yo no hago más que coincidir con lo que estás diciendo. Ojalá esto cambiara algún día, pero me parece que va a ser muy difícil, por lo menos en el corto y en el mediano. Es decir, a ver, Silvio, esto es una historia conocida. Sí. Ayer yo, cuando mostraba esto anoche en el noticiero, lo mostraba también, y alguien me decía, y bueno, entonces ¿para qué siguen produciendo? Y yo le contestaba, porque son productores. Uh-huh. Y me decía, sí, pero la producción sigue creciendo, y sí, pero cada vez hay menos productores. Sí. Y esa es otra diferencia, ¿no? Y hay muchos productores, entre comillas, nuevos que tienen otras actividades y que utilizan el campo como una inversión, que a lo mejor frente a otras cosas les ayuda. Insisto, hay que mirar, lo que la Argentina tiene que definir es cómo quiere que sea su producción. Primero, que no sea solo, digamos, tenemos que mirar que no es solo la pampa húmeda de la que estamos hablando, ¿no? Tenemos que hablar de todo un conjunto mucho más amplio. Y segundo, si vos querés una producción concentrada en pocas manos o una producción bien distribuida, y cuando digo bien distribuida, en donde se faciliten las cosas para todos. Y ahí tenés que hablar de infraestructura, comunicaciones, tenés que hablar, más allá de la presión impositiva, por supuesto, pero hoy es absolutamente injusto derechos de exportación que castigan mucho más al pequeño que al grande, ¿no? Porque, a ver, castiga a los dos por igual, pero me refiero, el pequeño lo sufre mucho más. A ver, ¿quién vendió más del 50% de la soja que está vendida? Fundamentalmente los pequeños y medianos, porque no tienen capacidad de aguante. Y a esos que les prometieron que les iban a volver los derechos de exportación y todavía están esperando. Sí, además te va mal en una campaña y sos pequeño o mediano, en estas condiciones no puedes volver. Y además no tenés acceso al crédito, porque, a ver, vamos a ser claros, las carpetas de los bancos funcionan con los que tienen plata. Y eso es para el campo como para cualquiera. Uh-huh. Que ese es otro tema también, ¿no? Por eso habría muchísimas cosas, Silvio, para hacer, pero claro, como decís vos, otra vez el COVID nos tapó. Bueno, habrá que ver qué sale de nuevo. Te digo,
Por lo pronto que el tema Vicentín, mirá vos, que el tema Vicentín, que no hablamos nada hoy. El juez parece que no aceptó alguna de las recusaciones, ahora ya no me acuerdo, tengo un lío en la cabeza con eso, pero lo que sí es importante es que parece que alguien se dio cuenta que algunas cosas como la de Vicentín no se pueden volver a pasar y se estaría trabajando en algunas normas que en la práctica existen dentro de lo que se llama usos y costumbres del comercio de granos, pero que nadie cumple, como es el caso de Vicentín, por ejemplo, y que tienen que ver con un control para que no pasen estas cosas. Control que, si se aplicaran las normas que están vigentes, medio desperdigadas por ahí, ya está. Pero lo que pasa es que nadie las cumple, ni de parte del Estado ni de parte de los privados. A lo mejor si hacen un ordenamiento legal de todo eso, por ahí se empieza a cumplir, pero cosas como Vicentín, BLD, Grimaldi y demás no podrían volver a pasar si esas normas se hubiesen cumplido. ¿Te acordás cuando hablábamos muchas veces del CIO grano, que yo decía no se puede dejar mentir tanto, hay controles que el Estado debe hacer? Bueno, eso nunca se hizo. A lo mejor ahora quien te dice que después de ver Vicentín, más allá del mamarracho que hicieron al principio, por ahí empiezan a hacer las cosas bien. Sí, esperemos, sobre todo porque los perjudicados son siempre los mismos, ¿no? Claro. Los perjudicados son siempre los mismos y son los que generalmente no tienen respuesta y están a merced hasta de caprichos. Carlitos, ¿es la hora de comer por allá? No, todavía ya está así. Es la hora, sí. No, es la hora, son las 14:32, Silvio. No comiste vos todavía, ¿no? No, hoy estoy a dieta, me han puesto a dieta. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, me toca una manzana. ¿Estás excedido? Un poquito. Allá, ¿cómo es la suerte de los runners? No, acá, pero la suerte de los runners es barba, poder andar a correr, tener lugares para correr, pero eso es lo que me cambia a mí. Me gustaría una foto que te saque Susana con unas calzas para hacer footing, unas calzas y unas zapatillas deportivas, y a correr por ahí. Tengo hasta pantalones de esos que usan los ciclistas, ¿viste? Claro, sí. Y culete, como dicen acá, reforzado. Sí. Hasta eso tengo, y lo uso. Pero no cambia, Silvio. Hay cosas que no cambian. Yo quiero una foto equipado con esa indumentaria, presto como para volver al footing. Tenés que hacer footing, Carlitos. Wow. Ya me caminé 1 hora y media. Y por lugares complicados, pero los kilos no bajan, Silvito, ya. Se vinieron para que uno... ¿Qué va a hacer, Carlos? Te manda saludos Javier Aldanondo, dice que la tele engorda. Claro, tiene razón, Javier. Sí. Que la tele engorda y es lo que dice Susana. La tele y la comida también engorda. Y la bebida a veces, ¿por qué no? Pero bueno, suma todo. Todo suma, Carlos. Hay que empezar a restar, Te mando un abrazo grande, cuídate. Déjame que te termine de decir. En realidad ya acepté la manzana al mediodía porque a la noche tengo cena. Compensás, el efecto compensatorio. Ojo con eso, Los nutricionistas en el feedlot castigan ese pensamiento que tenés. Ese efecto compensatorio después es peor. Por lo menos con la hacienda. Debe ser más o menos parecido para con nosotros. Dale, portate bien. Te mando un abrazo. Carlos Echepare, en esta mañana de Mercado Visión tenemos que hacer una breve pausa. Yo quiero una foto de Echepare con la calza de ciclista. Vos, Pili, que sos nuestra productora, tenés que conseguir esa foto. ¿Sí? Bueno. Pausa breve, ya volvemos.